Hola a todas y a todos, esperando que se encuentren bien. Daremos inicio a nuestra ayudantía del día de hoy, la cual consiste, ¿cierto?, en dos métodos de resolución de circuitos, el método de nodos y también el método de mallas. Primero veremos lo que es el método de nodos, definir un nodo esencial, cuáles son las ventajas y el procedimiento para poder aplicarlo. Luego haremos un ejemplo bastante sencillo aplicando procedimientos. También veremos el método de mallas. Definiremos algunas cosas como qué es un camino, qué es un lazo, qué es una malla, cuáles son las ventajas de aplicar este método y el procedimiento que hay que seguir. También haremos un ejemplo resolviéndolo por el método de mallas, un ejemplo bastante sencillo, para finalmente, teniendo claro esos dos métodos, realizar un circuito y aplicar, resolverlo, ¿cierto? Resolver lo que piden por el método de mallas y también por el método de nodos para poder comparar realmente si son o no buenos métodos para poder resolver el ejercicio, y además que hay que comparar si da lo mismo. Entonces partiremos con el método de nodo, y para entender lo que conlleva el método de nodos, primero hay que definir qué es lo que es un nodo. El nodo es el punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión en común. También hay que definir lo que es un nodo esencial, puesto que con esto vamos a trabajar. El nodo esencial es el nodo en el que se unen tres o más elementos de un circuito. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Bueno, reduce el número de ecuaciones, en el cual tenemos un n que corresponde al número de nodos esenciales, y identificando cuántos nodos esenciales tenemos, vamos a tener el número de ecuaciones que tendrá nuestro circuito. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos tres nodos esenciales, vamos a tener que en el circuito resolver solo dos ecuaciones. Tenemos una imagen referencial acá para poder identificar más o menos cuáles son nodos y cuáles son nodos esenciales. Por ejemplo, había dicho yo que los nodos esenciales, que está marcado por acá, son nodos que unen tres o más elementos de un circuito. Por ejemplo, se define que un nodo esencial es el nodo B, lo vamos a marcar en rojito. Este nodo B está uniendo tres o más elementos de un circuito. ¿Qué elemento está uniendo? Está uniendo R1, está uniendo R5 y también está uniendo esta rama que está acá, este paralelo que contendría a nuestro R7 y también a la fuente de corriente. Por lo tanto, sí es un nodo esencial. ¿Qué más se referencia acá? Tenemos el nodo C como nodo esencial. Vamos a marcarlo, nodo C. Si se fijan, está uniendo voltaje 2, voltaje 1 y también una R2, por lo tanto sí es un nodo esencial. Tenemos el E, ¿dónde está el E? Se me perdió el E, acá está. Ese también R3, R6 y R5. Y el G, que es este que está acá. Todos estos son nodos esenciales. Y los demás son nodos, simplemente nodos. El A, porque está uniendo a B1 y R1, son dos elementos. El D, una R2 y R3. El F está uniendo B2 y R4. Estos nodos, que, a ver, lo vemos acá en azulito, que están acá, si bien son nodos, puesto que están uniendo elementos, están unidos por un cable a otro nodo, por solo un cable, si se fijan. Por lo tanto, se considera que serían el mismo nodo. Por ejemplo, este que está abajo sería el mismo nodo G, y el de arriba sería el nodo B. Bueno, el procedimiento. Una vez entendido lo que era el nodo y nodos esenciales, vamos a proceder a nuestros pasos para poder resolver el circuito a través del método de nodo. Entonces, el primer paso nos dice que hay que identificar los nodos esenciales, como lo hicimos acá arriba en la figura de referencia. Luego nos dice que hay que elegir un nodo de referencia con voltaje igual a 0. Especialmente no hay una forma que te diga que tienes que elegir tal nodo porque es el más adecuado como nodo de referencia, sino que uno observa el circuito y según lo que le convenga va a poder decir
que este nodo lo voy a hacer referencia y uno se basa por lo general en el nodo que tenga más ramas o que conlleve más ramas, ese va a ser el nodo de referencia. Por ejemplo, aquí falta decir que uno de referencia podría ser este y yo le voy a asignar o lo voy a enlazar con nuestra conexión a tierra, puesto que el voltaje tiene que ser igual a 0. Y así podría elegir como referencia el nodo B o el nodo E, y como se acomode o como se vea visualmente mejor, es como tú vas a considerar o vas a elegir el nodo de referencia. Nuestro paso 3 nos dice que hay que definir las tensiones de nodo. Es decir, aquí vamos a asignar variables B sub B, B sub E, B sub G, y así vamos a asignar a todos nuestros nodos esenciales para poder aplicar nuestras ecuaciones, que en nuestro cuarto paso nos dice que hay que aplicar LSK en los nodos, para luego escribir las corrientes que se hacen en nuestra LSK en términos de las tensiones de nodo. Bien, explicado eso, para que se entienda mejor, vamos a hacer un pequeño ejemplo que está acá. Ahí está. Y lo vamos a tratar de resolver con el método de nodo. En este método lo que se busca principalmente es encontrar los voltajes que definimos como voltajes de nodo. Por lo tanto, vamos a seguir paso a paso nuestro procedimiento. Nuestro primer paso nos decía identificar los nodos esenciales. En este circuito yo observo dos nodos esenciales. Si bien este es un nodo, porque estaría uniendo nuestro voltaje con una resistencia, este también es un nodo, no son esenciales. Y los nodos esenciales que yo puedo observar sería este y este que está acá. Muy bien. Nuestro segundo paso nos dice elegir un nodo de referencia B0, y ahí nos da la opción de que puede ser el nodo con más ramas. Entonces hay que elegir un nodo de referencia. Para este caso o para este ejemplo, yo voy a asignar este nodo como referencia y le voy a hacer la conexión a tierra para que el voltaje sea 0. Entonces luego nos dice definir las tensiones de nodo. Nos vamos nuevamente al circuito y a este yo le puedo llamar como yo quiera. Le voy a llamar Bx, y por lo general a este se acostumbra a llamarle B0 porque es el nodo de referencia con voltaje igual a 0. ¿Qué más nos dice? Luego nos dice aplicar LSK en nodos excepto en el nodo de referencia. Es decir, yo como cuento con un solo nodo voy a aplicar LSK solo a ese nodo, porque el demás, el que está acá abajo, este que está acá, es la referencia. Importante notar que si yo tengo n igual a 2, son los nodos esenciales, nuestro número de ecuaciones va a ser n menos 1, y esto igual una sola ecuación para poder encontrar la variable que es Bx. Por lo tanto, como decía nuestro paso 4, hay que aplicar el SK en el nodo de Bx, este que está acá. Y para poder aplicar el SK, lo que tengo que hacer es definir corrientes en el nodo. Por ejemplo, a este lo voy a llamar I1, que está entrando, I2, que también está entrando, y el I3, que puede estar saliendo del nodo, I3. Además voy a definir al tiro los voltajes que caen en nuestra resistencia. Aquí tenemos un voltaje hacia arriba porque está definido por la polaridad de nuestra fuente. Acá también. Y acá vamos a darle esta polaridad. Bueno, acá faltó este y este sería así. Ya. Entonces vamos a seguir lo que nos decía que había que hacer nuestro LBK en el nodo, en este caso en nuestro único nodo. Y nos quedaría de la siguiente forma. Vemos que I1 está entrando, I2 también está entrando y el I3 está saliendo. Esto lo igualamos a 0 por la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, tenemos bueno, aquí era LSK, no sé por qué le puse LBK, LC, ahí sí, LCK, no, ahí sí. Tenemos nuestro LSK y ahora nos dice que hay que escribir esas corrientes en términos de tensiones de nodo. Sabemos entonces por la ley de Ohm que nuestra corriente, ¿cierto?, es nuestro voltaje sobre la resistencia. Esto hay que tenerlo bien claro. Por lo tanto, vamos a definir nuestra corriente como el voltaje que cae en nuestra resistencia y la vamos a dividir en la misma resistencia. Por lo tanto, si nos fijamos, nuestro I1
que es esta que está acá. Nos acentuamos aquí en nuestra I1 y vemos qué voltaje es la que corresponde, y vemos que este voltaje que está acá. Aquí no se observa muy bien, ahí se observa completo el dígito. Entonces el I1 lo vamos a reemplazar por 20, que es nuestra polaridad, ¿cierto? Positiva acá. 20 menos la cola de la flecha acá, que sería Bx, y eso sería el voltaje que cae en esa resistencia, y además para obtener la corriente la vamos a dividir en 8200. Le sumamos el I2, nos situamos en I2, vemos que pasa por la resistencia de 2200. Tenemos que la punta de la flecha sería 20, le restamos la cola, Bx, y la dividimos en la resistencia, que es 2200. Seguimos con la ecuación, le reemplazamos I3, ¿cierto? Que sería Bx menos B0 partido en 4700, y esto lo igualamos a 0. Muy bien, importante aquí que esto vale 0, puesto que el voltaje lo habíamos definido como voltaje de referencia y eso es 0. Y vamos a agrupar lo que es Bx, puesto que es la única variable que tenemos. Entonces Bx, si lo agrupamos, tenemos menos 1 sobre 8200, también tenemos 1 sobre 2200 y 1 sobre 4700. ¿Qué constantes tenemos? Tenemos 25. Ojo aquí, ojo acá, me había equivocado, porque era el I1 y este era un 25 que estaba acá. Menos mal me di cuenta. Entonces tenemos un 25 partido en 8200, y también tenemos esta constante que está acá, que es de 20 partido en 2200, y esto lo igualamos a 0. Despejando nuestro Bx, que como les decía, si tenemos Bx, Bi, Bz, todos los que podíamos tener en nuestro circuito, hay que encontrarlo para poder determinar lo que nos pida. Por lo tanto, despejando, tenemos que nuestro voltaje Bx nos da de 15,38 volt. 38 volt. Esto, la unidad es, por favor, no olvidarse. Si bien yo en el circuito me olvidé de las unidades, pero se asume que están todas las unidades correspondientes, que este sería volt, este sería en ohm, etcétera. Ya, ahí está. Bastante simple, no es muy complicado. Vamos a checarlo aquí para que se logre ver. Entonces, repasando, ¿cierto? Definimos los nodos esenciales, también definimos nuestro nodo de referencia. A los nodos le aplicamos el LSK, luego a las corrientes las pasamos en términos de los voltajes de nodo, y como teníamos una sola ecuación, en este caso despejamos el Bx. Ya, ese sería nuestro método de nodo. Vamos a explicar lo que es nuestro método de mallas. O ahí se me pegó el computador. Ya, ahí está nuestro método de mallas. Vamos a ampliar un poquito para poder distinguir. Entonces, para este método es necesario definir lo que es un camino, un lazo y una malla. Ya explicando el camino, nos dice que es una sucesión de elementos básicos adyacentes en la que no hay ningún elemento incluido más de una vez. Es decir, dos elementos, una sucesión de elementos, pueden ser 2, 3, 4, los que yo quiera, una sucesión, ¿cierto? Este más este, yo lo uno, una sucesión de elementos, eh, y además no lo incluyo nuevamente en nuestro camino. Por lo tanto, aquí esto sería un camino, podemos tener este camino que está acá, no sé, este camino que está acá, no, ese no, perdón, este camino que está acá. Si se fijan, no estoy repitiendo ningún otro elemento, ese sería un camino. Ya vamos a borrar esta cosa. Luego, ¿qué nos dice que es un lazo? Un lazo es un camino cuyo último nodo coincide con el nodo de partida. Es decir, por ejemplo, si yo parto en el nodo C, sigo este camino, paso por acá, bajo, hasta que vuelva al nodo C. Si se fijan, no repetí ningún elemento, pero llegué al nodo de partida. Por lo tanto, esto se considera un lazo.
A ver, hagamos otro lazo. Partimos en el nodo F, seguimos, llegamos al nodo E. Acá podemos inventar caminos hacia arriba, hacia el lado, bajamos, para acá, para acá. Eso sería un lazo porque llegamos al mismo nodo en que partimos. Eso sería un lazo. ¿Qué nos dice una malla? Una malla es un lazo que no encierra ningún otro lazo. Interesante, aquí, este que yo marqué, este lazo, ¿sería una malla? No sería una malla. ¿Por qué? Porque encierra a otro lazo. ¿Y qué otro lazo está encerrando? Estaría encerrando a este lazo que está acá. Si se fijan, yo parto en el nodo G y llego al nodo G, por lo tanto igual es un lazo. Y este lazo más grande está encerrando a un lazo más pequeño, o contiene a este lazo, por lo tanto no sería una malla. Vamos a borrarlo, un poquito más grande el borrador, para que nos rinda. Y ahora sí, a ver, ¿qué sería una malla? Entonces, una malla puede ser este, ¿cierto? Ahí no hay otro lazo al interior. Parto en el C, llego al C. Por ejemplo, este, parto en el C, llego hasta acá y nuevamente llego al C. Eso también sería una malla. Parto en el E, llego al B, bajo, llegué al E, también sería una malla. Y así. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 mallas. Ya. Una vez entendido eso, vamos a ver para qué nos sirve entonces. Eh, como, como, al igual que el método de NOS, este reduce el número de ecuaciones. ¿Y cuántas ecuaciones vamos a tener? Como había mencionado, vamos a tener n ecuaciones si tenemos n mallas. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4 mallas. Vamos a tener 4 ecuaciones que vamos a tener que resolver. Ya. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento sería asignar una corriente a cada malla en sentido arbitrario. Por ejemplo, yo a esta malla le quiero asignar esta corriente. Y en sentido puede ser en cualquier sentido. Por ejemplo, a la malla de abajo, yo la puedo asignar en este sentido una corriente. Y así sucesivamente hasta completar todas las mallas. Y yo puedo asignar en sentido horario, antihorario. Ahí no implica nada, solo que nos va a cambiar el signo a lo mejor, pero el resultado va a ser el mismo. Luego nos dice que hay que aplicar LVK en cada malla, ¿cierto? Y por último escribir los voltajes que vamos a tener de nuestro LVK en términos de las corrientes de malla. Ya, vamos a hacer un ejemplo al igual que el método de nodos para poder comprender de mejor manera. Entonces tenemos este circuito y vamos a seguir también el procedimiento. Es bastante simple, bastante sencillo. Y el primer paso nos dice asignar una corriente a cada malla. Bueno, aquí obviamente hay que definir nuestras mallas. Y si se fijan tenemos solamente dos mallas. N igual a 2. Entonces, ¿cuántas ecuaciones vamos a tener? Número de ecuaciones. Vamos a tener n ecuaciones y eso vamos a tener dos ecuaciones. Se me olvidó el primer paso. Asignar una corriente a cada malla. Bien. Vamos a asignar corrientes. Yo la quiero asignar en ese sentido y lo voy a llamar I1. Yo la quiero asignar en este otro sentido y la voy a llamar I2. ¿Ya? Ahí están nuestras corrientes a las dos mallas, listo. Luego dice aplicar LVK a cada malla. Entonces nos vamos al circuito y aquí para poder aplicar LVK hay que tener definido nuestro voltaje. Entonces yo asigno un voltaje para acá, le puedo llamar, no sé, P0, este voltaje que cae acá, lo voy a llamar B1, este voltaje que cae por acá lo voy a llamar B4, ahí me está quedando bastante amontonado, pero no importa. A este lo voy a llamar B2 y a este lo voy a llamar B3. Creo que ahí están todos los subíndices bien. 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Sí, están ordenados. Teniendo eso, entonces vamos a realizar nuestro LVK, que lo voy a marcar por acá, LVK. Entonces, vamos a tener LVK en esta malla y en esta malla, por lo tanto vamos a tener dos ecuaciones. En nuestra primera malla que yo definí con la corriente I1, que vamos a tener menos B0, más B1,
más B4 y eso igual a 0. En nuestra segunda malla, el LBK correspondiente sería menos B3, ¿cierto? Menos B2 más B4 y eso igual a 0. Ahí está. Segundo paso, listo. ¿Qué dice nuestro tercer paso? Dice escribir voltajes en términos de las corrientes de malla. Es decir, estos voltajes que yo voy a marcar acá, B0, B1, B2, B3, B4, hay que escribirlo en términos de las corrientes. Recurrimos otra vez a lo que es ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R. Por lo tanto, vamos a reescribir nuestra ecuación 1 y cómo nos va a quedar. Bueno, tenemos menos B0 menos, bueno, B0 está indicado que es 5 volts. Tenemos más B1. ¿Quién es B1? Vamos al B1 y ¿quién circula por B1? Circula I1, nuestra corriente de malla I1 y eso por la resistencia que es 7. Sería 7 I1. Luego vamos a nuestro B4, ¿quién es B4? Este que está acá. Y aquí hay que tener ojo, voy a ampliar un poquito. Ay, no quería hacer eso. En nuestro B4, que corresponde a la resistencia de 5, vemos que están pasando dos corrientes de malla. Esta malla que está acá tiene la corriente I1 y esta que está acá, nuestra corriente I2, y ambas están pasando por nuestra resistencia de 5 ohm. Por lo tanto, nuestro B4 nos quedaría asignando el signo acá más B4, sería nuestra resistencia, y ambas estarían entrando por la polaridad positiva que yo asigné al voltaje, por lo tanto sería I1 más I2, y eso igual a 0. Ahí está. Nuestra ecuación 2. ¿Qué sería nuestra ecuación 2? Tenemos menos B3, que está asignado y vale 10, menos 10, entonces menos B2. Vamos a ubicar nuestro B2 y es el voltaje que corresponde a la resistencia de 2 ohm, por lo tanto va 2 por la corriente que circula, que sería I2. ¿Qué más? Nuestro B4, que ya lo teníamos, que era más... y aquí pasó algo. Menos mal me di cuenta igual. Tenemos menos B2, por lo tanto menos. Y aquí hay que anotar que la corriente que está circulando por el B2 está en el mismo sentido, por lo tanto lo asignamos un signo negativo. Y ahí sí quedaría menos 2 y 2. Más B4 y B4 lo marcamos acá y sería 5 por I1 más I2, que es la rama que comparte ambas mallas. Eso lo vamos a hacer. Ya. Entonces, bueno, aquí esto se puede despejar a mano, se puede hacer en MATLAB, se puede hacer en infinitos programas, se puede hacer por sistema de matrices, etc. Aquí lo vamos a hacer bastante simple, como en un circuito con dos ecuaciones. Vamos a despejar eh, nuestra corriente I2, la vamos a despejar de nuestra ecuación 1. Entonces, aquí, y ahí está, para que se vea un poquito más. Tenemos que I2 va a ser igual a ¿qué cosa? Si lo despejamos en nuestra ecuación 1 va a ser 5 menos 12 y 1, y eso lo hay que dividir por 5. Eso sería nuestro I2, que la despejamos desde acá. Entonces reemplazando I2, aquí voy a correr esto nomás porque ya no lo estamos ocupando el procedimiento. Ya, ahí sí. Reemplazando I2 en 1, I2 en 2. Tenemos ¿qué cosa? Tenemos menos 10 menos. Bueno, aquí es un más y 2. Tienes 2 y 2. Más 5 serían 7 y 2. Más 7 y 2. Pero el I2 vale 5 menos 12 y 1 sobre todo eso sobre 5.
Y eso más 5 y 1, y eso lo igualamos a 0. Por lo tanto, vamos a tener que menos 10 más 7, ¿cierto? Menos 12 por 7, que esto que está acá, dividido en 5 por I1, más 5 y 1, es igual a 0. Si se fijan, tenemos solo el I1. Si lo despejamos, el I1 nos da un valor de menos 0.2542 amperes. Ahí está. Teniendo el I1, que lo voy a marcar acá, podemos tener el I2 que estaba en términos del I1, que está aquí arribita. Por lo tanto, el I2, que era 5 menos 12 y 1 dividido en 5, eso nos da un valor de 1,61 amperes. Ya, ahí está. Métodos de nodos y de mallas ya resueltos con algunos ejemplos. Vamos a realizar entonces este circuito. El circuito hecho por nodos lo vamos a verificar en PSIM, y este también lo vamos a verificar entonces en PSIM para ver el resultado que nos arroja. Entonces vamos a ir a nuestro ejemplo. Vamos a abrir PSIM. Ahí está. Y vamos a realizar nuestro circuito. Teníamos que en el método de nodos teníamos el siguiente circuito. Nos dirigimos a la barra de herramientas de abajo, buscamos resistencias, ahí están. También teníamos otra fuente de voltaje por este lado de 20 volts, y ahora los unimos. Entonces con el lapicito seleccionamos y vamos uniendo los elementos hasta armar nuestro circuito. Ahí está, falta un poquito, ya. Entonces ahora hay que darle valores. Seleccionamos con doble clic izquierdo. La amplitud de este era 25. Que lo muestre. Si se fija, mostró 100. Entonces le damos Enter para actualizar y ahí está. Nuestra resistencia era de 8200, que era 8.2K. 8.2K. Lo mostramos también y lo actualizamos. Esta de acá era 4.7K. 4.7K. Lo mostramos y le damos Enter para actualizarlo. Luego tenemos 2.2K, 2.2K, lo mostramos y lo actualizamos. Esta fuente de acá era de 20 volts, si no me equivoco, 20 volts. Lo mostramos y lo actualizamos. Ya. Entonces, para el método de nodos, habíamos definido nuestro nodo de referencia, que acá está la Tierra, lo definimos como este nodo, y el nodo que nosotros queríamos era el BX, que era el único nodo. Ahí está. Esto entonces también le vamos a hacer doble clic. En este caso se llama, le vamos a añadir BX igual, y vamos a mostrar su valor. Ya. Bueno, este control, si lo suprimimos y no está, entonces nos vamos aquí a simulación y control de simulación, y lo agregamos. Ahí está. Luego nos dirigimos y ejecutamos el circuito. Bueno, aquí ya yo había mostrado el valor y nos da 15,38 el BX. Entonces vamos a ver si nos daba eso mismo a la pizarrita, y el BX nos daba 15,38. Está bien. Entonces ahora vamos a realizar este circuito que está acá, y vamos a obtener las corrientes I1 y 2, que eran las de malla. Ya, vamos a ir a PSIM nuevamente, mostrar escritorio. Vamos a borrar esto y vamos a hacer el circuito que teníamos hecho en mallas. Entonces teníamos una fuente de voltaje, teníamos otras por acá,
teníamos resistencia arriba, acá también teníamos una resistencia y acá también teníamos una resistencia. Ya, queremos conocer nuestras corrientes de malla, por lo tanto esa que está acá y esa que está acá. Ahora las 1, ahí está, las 1, hasta armar nuestro circuito. Vamos armando. Le doy valores luego. Ya. Selecciono, le doy valor, este valía 5 volt. 5. Este valía 7. 7. Este de aquí abajito valía 5. Este valía 2. Este valía 10. Y este le vamos a llamar, vamos a mostrar el valor solamente. Y este también. Ya. Ahí están. Ejecutamos nuestro circuito. Nos aparece este cuadro, le damos a OK. No lo necesitamos, así que lo cerramos. Y si se fijan, acá nuestra corriente I1, que era la que yo había seleccionado acá, en PSIM nos da un valor de menos 0.25 y la I2, que esta corriente que circula por acá, nos da 1.6. Entonces nos vamos a revisar a nuestra pizarra a ver si nos da los mismos valores, y si se fijan, el I1 daba exactamente lo mismo y el I2 también. Entonces por lo tanto están bien nuestros cálculos. Bien, como última actividad vamos a realizar este circuito y lo vamos a tratar de resolver por método de nodos y también por método de mallas. En este circuito, en este problema, ¿qué nos dice? Nos dice que hay que encontrar la corriente que circula en la resistencia de 100 ohm. Esta corriente que estaría circulando en esa resistencia puede ser hacia arriba o hacia abajo, eso no lo sabemos, y hay que utilizar nuestro método de mallas y método de nodos. Vamos a partir con el método de nodos. Para eso yo ya tengo copiado el circuito. Bueno, ya, vamos a partir por el método de malla entonces, porque está acá. Vamos a partir con el método de mallas y yo ya tenía el circuito copiado. Si se fijan en el método de mallas, entonces nos pedía asignar corrientes. Vamos a asignar corrientes de malla en sentido arbitrario y le vamos a llamar I1. Esta puede ser I2 y esta puede ser I3. Ahí me quedo feo, pero esta es I3. Ya. No olvidar que lo que queremos encontrar es la corriente que circula por esta resistencia de 100 ohm. Por lo tanto, la corriente que estaría circulando sería la corriente de malla 2. Sería nuestra I2. Esa es la que queremos encontrar. Entonces, luego nos decía que hay que hacer nuestro LBK en cada malla. Entonces vamos a anotar LBK. Y vamos a tener 3 ecuaciones, puesto que tenemos 3 mallas. Para eso vamos a escribir nuestra primera ecuación correspondiente a nuestra malla que contiene nuestra corriente I1, malla 1. Y vamos a decir que esto es menos 15, lo voy a hacer un poquito más rápido. Más 7, que es la resistencia acá. Y ojo acá que en la resistencia de 7 está circulando nuestra corriente I1 y también nuestra corriente I3. I1 menos I3 porque están en sentido contrario. Ya, más 15, ¿cierto? Que nuestra resistencia, y aquí también en esta resistencia circulan dos corrientes, pero están en mismo sentido, por lo tanto se suman. Y a eso le sumamos 13 por I1 y es igual a 0. Esa sería nuestra primera ecuación. Vamos a nuestra segunda ecuación y tendríamos que 100 por I2, esta resistencia que está acá. Luego tendríamos más 20, y en la resistencia de 20 tenemos que circulan I3 más I2. I3 más I2. Vamos a la de 15, más 15, ¿cierto? Por
I1 más I2, y es igual a 0. Nuestra tercera ecuación y última, tenemos que este voltaje que está acá, no lo conocemos, lo vamos a llamar Vx, menos Vx. Tenemos la resistencia 20 que circula I3 más I2. Luego tenemos la resistencia de 7 y en esta circula nuestra I3. Y en sentido contrario circula la I1 y eso lo igualamos a 0. Si se fijan, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 4 y tenemos 3 ecuaciones, puesto que acá hay una fuente de corriente directa, que no conocemos el voltaje. Entonces hay que recurrir a encontrar una cuarta ecuación, que es nuestra ecuación extra, pero es bastante sencillo, puesto que la corriente de malla I3 sería I3 igual a 3 amperes, porque se rige lo que implementa nuestra fuente de corriente. Por lo tanto, teniendo estas tres ecuaciones, vamos a eliminar esta que está acá, la vamos a descartar y vamos a quedarnos solamente con estas tres ecuaciones y le vamos a colocar nuestra tercera ecuación. Ya. Vamos a hacerlo por paso a paso y vamos a correr esto para acá. Ya. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos reemplazar, reemplazando, ¿cierto? Reemplazando I3, que lo conocemos, busqué un valor en 1 y en 2, que vamos a tener. Voy a agrupar al tiro aquí. Vamos a tener que la ecuación 1 nos queda de menos 15 más 35 y 1 más 15 y 2 menos 7 por I3, que es 3, y es igual a 0. Nuestra ecuación 2, por lo tanto, nos queda 15 y 1. Estoy sumando acá 15 y 1. Voy al I2. Tengo, en este lado tengo 15, le sumo 20, me quedan 35 más 35 y más los 100, 135 y 2, más 20 que me estaría quedando por la corriente I3, que es 3, y eso lo igualamos a 0. Ya. Podemos despejar I1 de 1 en nuestra ecuación 1 y vamos a tener ¿qué cosa? Que nuestra I1 de nuestra ecuación de acá va a ser igual a 36 menos 15 y 2, y eso lo dividimos en 35. Ya, vamos a obtener ahora, reemplazando ese valor que nos dio de I1, lo vamos a reemplazar en 2, que es esta ecuación que está aquí abajito, y por lo tanto nos quedaría, lo vamos a hacer una pillería acá, vamos a copiar, la vamos a desplazar y vamos a reemplazar donde haya I1, lo vamos a eliminar, vamos a correr esto un poquito para acá, y el I1 lo vamos a reemplazar por eso. Esto era así y esto ahí. Por lo tanto, si se fijan ahora solo tenemos I2 en esta ecuación, y si lo despejamos nos da que I2 es de menos 0.587 amperes. Vamos a marcar rapidito. Y teniendo I2, podemos obtener I1, ¿cierto? Y el I1 nos dio un valor de... Bueno, el I1 no lo tenía calculado, pero lo vamos a calcular al tiro. Entonces el I1 no lo tenía calculado porque no nos interesa, pero igual lo podemos calcular. Y eso da 36 menos 36 menos 15 por
I2, que es 0.587, y eso lo dividimos en 35. Lo estoy calculando porque luego lo voy a hacer en PSIM y vamos a ver si es que nos da lo mismo. Entonces esto sería 36 menos 15, bueno, ahí en realidad se suma, más 15 por 0.587, y eso lo dividimos en 35. Por lo tanto, esto nos da un valor de corriente igual a 1,28 amperes positivo. Ya, ahí está. Nuestras corrientes nos podían calcular solo I2. Ahí está el valor de I2, que en negativo, y nos da menos, menos 0,587 amperes por el método de mallas. Nos vamos al método de lazo y vamos a resolver el mismo circuito. Entonces vamos al método de lazo, al método de nodos, perdón, no aquí el lazo, si no lo estamos viendo. Y ¿qué nos decía nuestro método de nodos? Que teníamos primero identificar los nodos. Aquí tenemos un nodo esencial, acá hay otro, y ahí están todos nuestros nodos. Acá creo que me faltaba este, ahí sí. Entonces, luego había que definir nuestro nodo de referencia. Yo lo voy a definir acá, porque se ve que se acomoda a lo que yo quiero. Y luego había que definir los nodos. BA, B sub B, aquí le pueden llamar como ustedes quieran. Ahí están nuestros nodos. Tenemos 3 nodos esenciales, 4 nodos esenciales, vamos a tener 3 ecuaciones. ¿Qué más nos decía este método? Que había que hacer las LSK en los nodos correspondientes, y para eso hay que asignar corrientes. Por lo tanto, a esta corriente yo la voy a llamar I1, puede ser el I2 que va subiendo, que es el que nos interesa, lo voy a llamar I2, igual que anteriormente lo había llamado por el método de mallas I2. Le voy a asignar una corriente I3, I4 lo puedo hacer bajando, el I5 va para este lado, el I6 está saliendo desde acá, está entrando al nodo de arriba, I6, y ahí están todos. Ya. Entonces, una vez teniendo todas las corrientes, vamos a hacer nuestro LSK en los nodos correspondientes. Por ejemplo, en el nodo A, que es este que está acá, vamos a tener que I6 más I5 es igual a I1, ¿verdad? I6 que está entrando, I5 está entrando, y el I1 aquí no le puse, era I1, y el I1 que está saliendo. Vamos a nuestro nodo B, no quería azul, pero ahí está. El nodo B, ¿quién entra? Entra I3 y sale I5 más I4. Y nuestro nodo C tenemos que es I2 más I1, y esto es igual a I3. Ya. Ahora esto hay que pasarlo, las corrientes hay que pasarlo en términos de nuestro voltaje no. Por lo tanto, vamos a escribirlo acá. Nuevamente, nuestra ecuación A la vamos a escribir y nos vamos al I6 y lo vamos a escribir en términos de se me olvidó, B0. En términos de nuestro voltaje no. Por lo tanto, tendríamos B0 menos, menos 15 más BA, y eso lo dividimos en 13 por la resistencia, más nuestro I5, nos situamos en I5, y ¿qué sería? Sería B sub B menos B0, y eso lo dividimos en 15, que es la resistencia, y aquí me equivoqué, era I5, y estaba haciendo otra corriente, el I5, este que está acá, ese. Ya, entonces, ¿qué sería? B sub B menos B sub A, ¿cierto? Y lo dividimos en 7. Y esto lo igualamos a el I1, que en ese I1 lo conocemos que vale 3 amperes. Esto igual a 3. Vamos a nuestro nodo B. ¿Y qué tenemos en nuestro nodo B? Tenemos el I3
Ahora sí era el I3, creo que se estaba haciendo. Entonces esto es BC menos B sub B dividido en 20. ¿Es igual a qué cosa? A B sub B menos B sub A partido en 7, que es la corriente I5, este que está acá, más B sub B menos B sub 0 dividido en 15. Vamos a nuestro no sé. ¿Y qué tenemos en nuestro no sé? Tenemos I sub 2. I sub 2 es ¿quién es I sub 2? Es B0 menos B sub C dividido en 100 más I sub 1, que vale 3. Y eso lo igualamos a BC menos B sub B dividido en 20. Ya. Si se fijan, no sé por qué rayé eso. Si se fijan, ahora tenemos puras ecuaciones, 3 ecuaciones, y tenemos 3 incógnitas, puesto que el B0 lo conocemos, ¿cierto? Y eso vale 0. Acá igual tenemos esto vale 0. Y acá tenemos esto vale 0. Ya. Entonces, como este sistema está un poquito más complejo, yo lo voy a resolver en MATLAB y vamos a escribir si agrupar. Entonces, agrupando, por ejemplo, por BA, en la ecuación 1 tenemos que BA, factor de qué? Menos 1 dividido en 13, ¿cierto? Por este que está acá. Luego tenemos menos 1 partido en 7, menos 1 partido en 7, más qué cosa, más la agrupación de sub B, y en B sub B tenemos solamente 1 dividido en 7, y lo igualamos a las constantes que serían 3 menos 15 sobre 3. Y ahí está. Vamos a nuestra ecuación B. ¿Y qué sería? Agrupamos nuestro BA. Tenemos BA, si tenemos BA. La pasamos al lado de acá, nos quedaría 1 sobre 7 más nuestro B sub B, que tenemos menos 1 sobre 20 menos 1 sobre 15 menos 1 sobre 7. Ahí está. Y luego BC también lo tenemos, y que sería BC, que es, para que se note, este que está acá, B sub C es 1 partido en 20, más B sub C 1 dividido en 20, y eso lo igualamos a 0. Nuestra ecuación C que tenemos, vamos acá, tenemos B sub A, no tenemos. Tenemos B sub B, sí tenemos, y eso por 1 dividido en 20, más qué cosa, más nuestro B sub C, que es 1 sobre 100 menos 1 sobre 20, y eso lo igualamos a menos 3. Ya. Ahí está nuestro sistema de ecuaciones. Está bastante feo. Lo que tenemos que encontrar es nuestra corriente I2. Y nuestra corriente I2 es esta que está acá. Esta que está acá. Por lo tanto, tenemos que encontrar solo el BC y dividirlo en 10. O sea, perdón, en 100. Entonces, igual, de todas maneras, yo esto lo voy a hacer en MATLAB. Vamos a abrir MATLAB. Y vamos a anotar nuestra matriz. Nuestra matriz A, por lo tanto, sería igual corchetes. Teníamos, en nuestro BA teníamos menos 1 dividido en 13. También teníamos menos 1 dividido en 7. Nuestro B sub B teníamos 1 dividido en 7 positivo. B sub C no teníamos. Ya. Vamos a la segunda ecuación. Teníamos 1 dividido en 7. Luego en B sub B teníamos menos 1 dividido en 20. Menos 1 dividido en 7. Menos 1 dividido en 15. Y nuestro B sub C 1 dividido en 20 positivo. Vamos a la siguiente ecuación. ¿Qué teníamos? Teníamos 1 dividido en 20 en nuestro... No, en nuestro... aquí me equivoqué. Para apretar. Ahí sí. En nuestra tercera ecuación entonces no teníamos B sub A, entonces va a 0.
Luego teníamos 1 partido en 20 en nuestro b sub b. Y en nuestro b sub c teníamos menos 1 dividido en 100 menos 1 partido en 20. 1 dividido en 20. Ya. Ahí está. Le damos a Enter. Nos entrega nuestra matriz A. Creamos nuestro vector B. Nuestro vector B era 3 menos 15 dividido en 3. Después teníamos 0. Luego teníamos 3 negativo. Y esto traspuesto. Le damos a Enter. Ahí está. Igual me equivoqué porque acá no es 3, es 13. Ahí sí. Entonces tenemos A, tenemos B y nuestro vector solución X igual a la inversa de nuestra matriz A por B. Entonces este término de acá sería B sub A, B sub B y este sería B sub C. Nos interesa B sub C, por lo tanto B sub C sería 58,66. Vamos a nuestra pizarrita y tenemos la siguiente expresión. Tenemos que B sub C, resolviendo esto en MATLAB, era de 58,66. Ya. Eso en bol. Y por último sabíamos que nuestra I2 era menos B sub C sobre 100. Por lo tanto nuestra I2 ahí, va a ser igual de 0.58667. Esto está en amper negativo. Vamos a comparar nuestra función I2, nuestra variable I2 con la anterior, y nos debería dar exactamente lo mismo. Si fijan, nos da exactamente lo mismo, menos 0,587. Menos 0,587 en ambos casos. Vamos a hacer nuestro circuito tanto por método de mallas y método de nodos en PSIM. Entonces vamos a partir primero con nuestro método de mallas. Nos vamos a PSIM. Vamos a abrir PSIM. Ahí está. Vamos a borrar esto que no nos sirve. Suprimir. Y vamos a hacer nuestro circuito. Entonces teníamos una fuente de voltaje acá. Teníamos, ¿qué más teníamos? Resistencia acá. Resistencia aquí abajo. Teníamos la resistencia que nos interesa medir. Resistencia aquí arriba. Aquí arriba. Y arriba teníamos una fuente de corriente directa. Ahí está. Vamos a colocar un amperímetro que nos mida la corriente que queríamos, que la asignamos en ese sentido. Y vamos a enlazar. Ahí se me corrió, pero no importa. Ya. Ahí está. Ya, a esto hay que darle valores entonces. Estabilidad 7. 7. Esta de aquí abajo valía 15. Esta de acá valía 13. No, 13. Esta fuente de voltaje valía 15. La corriente la queremos mostrar, por lo tanto la seleccionamos. Esta valía 100. Esta de acá valía 20. Y esta nos daba de una amplitud de 3. Sí, ahí está. Ya. Cerramos. Tenemos todo y queremos conocer nuestra corriente I1 y 2. I1 voy a colocar igual porque había dicho que lo íbamos a medir. No sé si alcancé y vamos a suprimir esto. Vamos a colocar un amperímetro. Ahí se alcanza justo. Ya.
Entonces igual lo queremos mostrar el valor. Ahí está. Entonces le damos a ejecutar. Damos OK, no queremos estas gráficas. Y ahí está. Entonces si se fijan nos da el mismo valor, menos 5,8667. Y también habíamos tenido esta corriente que era 1,28. Si se fijan nos vamos acá. Método de mallas, bajamos. Corriente 2 menos 0,587 amperes y la otra era 1,28. Entonces nos da exactamente lo mismo. Ahora este mismo circuito vamos a tomar nuestra tierra y la vamos a colocar en nuestro nodo de referencia y vamos a medir nuestros nodos, el voltaje de nuestros nodos. Teníamos ese voltaje, este voltaje estaba ahí, ese voltaje y listo. Aquí esta cosa no se me unió, ahora sí. Selecciono y también los quiero mostrar. Quiero mostrar ese y ese valor. Por lo tanto, ahora sí lo voy a ejecutar. OK. Habíamos obtenido este voltaje que estaba acá, ¿cierto? Que era el voltaje entre que caía en la resistencia de 100, que sería este voltaje que estaba acá, BC, B sub C, con el nodo de referencia, y eso lo dividíamos en 100 y nos daba la corriente de menos 0,5866. Ahí está. También en MATLAB teníamos los demás voltajes, que era menos 1,64 y 10,4, lo vamos a verificar. Menos 1,64 y 10,4, y el que nos interesaba era 58,66. Bueno, como se fijan, vamos a volver acá a la pizarra. Tanto por el método de mallas, por el método de nodos, llegamos exactamente al mismo resultado, siendo que teníamos diferentes ecuaciones. Eso ha sido la ayudantía del día de hoy. Espero les sea de mucha utilidad y nos estaremos viendo en la próxima ayudantía.